Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 13 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes con la lectura de la carta del apóstol Santiago. Leemos el capítulo 1, versículos 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura de esta carta del apóstol Santiago, nos topamos con algo precioso, que es la explicación del origen del pecado, de la fuente del pecado, que es la tentación. Pero primero afirmando la dicha que conduce al que sufre la tentación para poderla superar. Fíjate en las palabras de Santiago: dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida, que es lo que nos ha prometido el Señor. En esta simple frase hay varios elementos que vale la pena detenerse a observar. Primero, la dicha es estar efectivamente en un mundo donde vamos a tener tentaciones por delante. Cuando una persona dice, pero ¿por qué existen las tentaciones? No deberían existir las tentaciones si entonces la vida fuera más fácil, porque es más fácil no sufrir las tentaciones y entonces no tendríamos que pecar. Sí, sería el paraíso, pero el paraíso es a lo que vamos. Y nosotros vamos hacia el paraíso justamente viviendo en un mundo donde nos enfrentamos a las tentaciones y podemos entonces con nuestra libertad probar verdaderamente que anhelamos y queremos ese mundo sin tentaciones, es decir, esa vida en Dios, esa vida en unión a Dios. Por tanto, el que existan las tentaciones lo tengo que ver como esa oportunidad de poder probarme ante Dios, de poder probar mi amor a Dios, de poder probar cómo, a pesar de que me parecen tan atrayentes las cosas de este mundo, yo te prefiero a ti, Señor. Y esto es hermosísimo. Esto debe llenar de dicha el corazón. Tengo la oportunidad de probar mi amor a Dios. Te lo pongo con un ejemplo que podría parecer no relacionado. Cuando una persona a mí me dice, Padre, a mí me toca hacerme cargo de mi mamá o de mi papá, que ya están ancianos, que están enfermos, y mis hermanos no colaboran y no ayudan. Cada uno va a tener que responder por su vida. Tú agradece a Dios que tienes la oportunidad de demostrar tu amor por tu mamá, por tu papá, que tienes en vida la oportunidad de retribuir ese amor que has recibido. Por tanto, siéntete dichoso de que tienes esta oportunidad, porque
podría haber pasado que nunca se presentara esa oportunidad de que tu mamá, de que tu papá necesiten de ti, como tú necesitaste de ellos. Bueno, entonces resulta que esa vejez, esa ancianidad, esa enfermedad, no se vuelven simplemente en un mal, sino en la gran oportunidad que yo tengo para demostrar mi amor, para mostrar cuánto quiero, para mostrar efectivamente todo lo que puedo entregar, todo lo que puedo dar de vuelta. Bueno, exactamente igual con la tentación. Yo quisiera un mundo sin tentaciones. Ese es un mundo sin la oportunidad. Esto, primera idea para profundizar. Segunda, porque después de superarla, recibiré el premio de la corona de la vida. Es decir, ¿por qué vale la pena y por qué es dichoso el estar frente a las tentaciones y tener que luchar contra las tentaciones? Porque después de superarlas voy a gozar del premio, que es la corona de la vida, es decir, la vida eterna. Y este tiene que ser el mayor anhelo de mi corazón. Cuando una vida no se vive anhelando el cielo, cuando una vida se vive solo mirando este mundo, bueno, definitivamente no estamos en el camino del Señor ni estamos en el camino de nada. ¿Por qué? Porque estamos anclados solamente en este mundo. Qué importante es recordar siempre que soy caminante, un peregrino, caminando hacia la meta, que es la vida eterna. Y en tercer lugar, fíjate lo que nos está diciendo esta primera parte que hemos leído de la carta del apóstol Santiago, porque esto es lo que Dios ha prometido a los que lo aman. Esto, la vida eterna, esto es lo que Dios ha prometido a los que lo aman. Qué importante también recordar siempre esto. Oye, yo muchas veces tengo que decirle a las personas, disculpa, ¿por qué esperabas tú que Dios hiciera esto o aquello con tu vida? Que te diera esto o el más allá. Es que es lo que yo quería. Eso era lo que tú querías, no lo que Dios te había prometido. Dios no te ha prometido absolutamente nada en esta vida. No, que me ha prometido bienestar, salud, me ha prometido que nadie se va a morir a mi alrededor. Imagínate de qué estoy hablando, un enojo contra Dios porque se murió mi mamá, se murió mi papá. Y yo entré en una tristeza muy grande. Sí, hermano mío, pero ¿cuándo Dios te prometió que tus padres no iban a morir? ¿Cuándo te prometió que ibas a gozar siempre de salud? ¿Cuándo? ¿Cuándo te prometió esto? ¿Qué es lo que te prometió el Señor? La vida eterna. Esto es lo que le prometió el Señor a los que lo aman. Por tanto, dice Santiago, que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Dios no puede convertirse jamás en malo, no puede ser tentado por el mal, y no tienta a nadie. Y esta idea es muy profunda porque lamentablemente muchas personas utilizan esta terminología de decir, no, bueno, es que Dios me ha tentado para probarme. No, Dios no tienta para probar a nadie. La tentación no proviene de Dios. Más bien, cuando alguno es tentado, dice Santiago, ¿qué es lo que ocurre? Es que es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia, ¿qué significa la concupiscencia? Esa tendencia al mal que hay en nuestro corazón. El ser tentados por aquello que verdaderamente no es bien, pero se nos presenta ante los ojos como si fuera bien. Por eso siempre el camino de liberación que nos ofrece el Señor es salir de las apariencias. Porque la lucha contra el pecado, ¿cuál es? Es justamente reconocer al pecado como lo que es. El pecado es el que no nos permite efectivamente vivir viendo con claridad lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el causante.
¿Quién es el tentador? El demonio que mueve nuestra concupiscencia, y es nuestra concupiscencia la que nos arrastra y nos seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado es el que conduce a la muerte. Y entonces, no se equivoquen, dice Santiago, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Todo el bien proviene de Dios, no proviene de las tentaciones, no proviene de la maldad. Y por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos primicias de sus criaturas, para ser estos seres humanos que el Señor ama tanto, que tienen esa capacidad de vivir la libertad y el amor, de alcanzar verdaderamente las gracias más espectaculares y las alturas más altas. Qué hermoso es entonces ver cómo nos vemos embestidos por las tentaciones en este mundo, pero es ahí, en esa lucha contra las tentaciones, donde podemos demostrar la inmensa altura a la cual nos ha llamado Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. La primera reflexión que debemos hacer delante de la lectura de este Evangelio es la siguiente. Fíjate cómo hay muchas personas en este mundo que al leer sobre la multiplicación de los panes no son capaces de reconocer el milagro. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos que dicen de la boca para afuera ser cristianos, ser católicos, ser creyentes, no creen. No creen en los milagros de Jesús. Y esto lamentablemente te lo vas a topar en todas partes, ¿eh? Te lo vas a topar en diferentes corrientes del cristianismo, te lo vas a topar en sacerdotes, te vas a topar con obispos que no creen en los milagros de Jesús. Lamentablemente, durante una época se ha llevado adelante efectivamente desde una perspectiva protestante la negación de los milagros de Jesús. Y entonces se buscan todas las maneras de explicar los milagros por la vía natural, pero siempre se van a chocar contra las Escrituras. Y este es el momento en que se chocan con la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor recuerda las 2 multiplicaciones de los panes que ha realizado. Las dos multiplicaciones, ya las hemos leído en el Evangelio de San Marcos. Hace pocos días hemos leído la segunda y por eso subrayamos, esta es la segunda multiplicación de los panes. ¿Y qué está sosteniendo el Señor? Está haciéndoles recordar el milagro que realizó. Les está diciendo a sus discípulos: ¿por qué están preocupados por el pan? ¿Acaso no han visto cómo he alimentado sin tener panes? ¿No fue un milagro de compartir donde la gente comenzó a sacar lo que tenía escondido? No,
Fue un milagro donde se multiplicaron los panes. Y el Señor mismo está ratificando ese milagro. Por tanto, aquel que quiere negarlo, bueno, lo que está diciendo en definitiva es Jesús es un mentiroso. Aquel que dice que Jesús es un mentiroso, no cree pues. No cree en Jesús. Entonces no debería usar su nombre para nada porque no cree en Jesús, cree que Jesús miente. Bueno, no miente. Ha multiplicado 2 veces los panes. ¿De dónde surge esta reflexión que está haciendo el Señor? Han subido a la barca después de que estos fariseos se han acercado a discutir con Jesús y le han pedido, muéstranos con una señal del cielo para que podamos creerte. No se les va a dar ninguna señal y han subido a la barca. Y entonces Jesús sube a la barca. En ese momento sus discípulos se dan cuenta de que se les había olvidado llevar pan y solo tenían uno. Fíjate bien en el orden que se nos está presentando. Habían subido a la barca, estaban dentro de la barca y los discípulos se dan cuenta, oye, no trajimos pan, solo tenemos uno. Y su mente queda clavada y fijada en eso. Cuando el Señor les habla, no son capaces de salir de aquella idea que estaban teniendo. Este es el típico problema que se presenta en la comunicación, que la persona está fija en la idea que traía antes de iniciar la comunicación y no logra salir de ahí. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lado y entonces inicia una conversación y cree que la conversación se trata de aquello que esa persona, tiene en la mente, cuando la conversación va por otro lado, como es el caso. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Cuídense, fíjense bien de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Escuchan la palabra levadura y no son capaces de salir de su preocupación de que no tienen pan. Pero el Señor no les estaba hablando de los panes, estaba usando simplemente la palabra levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es esa sustancia que hace crecer la masa, pero la hace crecer de una manera falsa, digámoslo así. ¿Por qué utilizo la palabra falsa? No porque el pan sea falso, sino porque lógicamente se nos va a presentar una altura que no es la propia de la masa, sino que ha subido por el efecto de la levadura. Y de lo que está hablando el Señor es justamente de eso, cómo las palabras de los fariseos pueden fácilmente convertirse en eso. Es decir, en palabras que son simplemente fantasía, que elevan las cosas para que se vean. ¿De qué está hablando el Señor entonces? De lo mismo que hablábamos en la primera lectura del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las apariencias. Las apariencias, aquellas apariencias que se nos presentan como buenas. Bueno, lo que está diciendo el Señor es cuidado con las apariencias de los fariseos. ¿Por qué? Porque no son una realidad, no son verdaderos. Pero ellos no logran salir, como decíamos, de su idea prefijada. Es que no tenemos panes. Y entonces el Señor se enoja. Se enoja delante de ellos y se los manifiesta. Dándose cuenta de esto, Jesús les reclama. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Por qué no logran salir de esto? Y las palabras que utiliza el Señor son sumamente importantes. Tan embotada está su mente. Tan embotada está su mente. Fíjate bien, porque en muchas situaciones en este mundo nos vamos a encontrar con personas que tienen embotada su mente. Tienen tan embotada su mente que no pueden mirar más allá. ¿Para qué tienen ustedes ojos y oídos si no ven y si no oyen? ¿Para qué tienen los ojos si no ven? Y entonces les va a recordar el milagro de la multiplicación de los panes.
Entonces va a comenzarles a recordar esa multiplicación de los panes. Y qué importante es esto, porque nos está diciendo algo muy sencillo. Oye, la fe es efectivamente creer en aquello que no se ve. Pero no significa que no tengamos a nuestro alcance tantas cosas para reconocer el camino del Señor. El Señor no nos pide caminar un camino irracional, un camino en contra de nuestra naturaleza. No, lo que nos pide es justamente abrir los ojos para ver la realidad. Te pongo solo un ejemplo por el tiempo que ya se nos acaba. ¿Cuánto hace falta abrir los ojos para ver que la realidad del divorcio es una realidad que destruye al ser humano? No hace falta mucho. No hace falta mucho para darse cuenta de lo profundo que es el mal del divorcio, de separar, de romper la unión familiar. ¿Y el mundo es capaz de verlo? No, porque tienen embotada su mente, cerrados los ojos, cerrados los oídos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día. Recuerden que mañana iniciamos la Cuaresma. Mañana es día de ayuno y abstinencia.